Hola, buenos días. Hoy vamos a ver inflamación y reparación. Nuestros objetivos van a ser introducir los conceptos de inflamación y reparación, describir las formas anatomopatológicas, integrar la fisiopatología y morfología de estos procesos y además vamos a reconocer las diferencias entre lo que es inflamación aguda y crónica, así también como de regeneración y reparación. Y para eso, primero que nada, nos vamos a preguntar qué es la inflamación. Y la inflamación es una respuesta protectora del organismo en el que participan las células, los vasos sanguíneos, las proteínas, que tiene una función protectora en primer lugar, intentando diluir, destruir, aislar, neutralizar de algún modo el agente lesivo o lo que nosotros llamamos noxa, para después desencadenar una serie de procesos que van a llevar a la reparación de este tejido. Característicamente vamos a ver que esta inflamación se da en tejidos que estén vascularizados porque necesitan de la circulación sanguínea para la llegada de las células y ante la acción de una noxa. ¿Por qué? Porque fisiológicamente uno no se inflama porque sí, nos inflamamos cuando necesitamos justamente eliminar este estímulo nocivo. Y va a desencadenar en el proceso sucesos que van a ser vasculares, humorales, exudativos, celulares, reparativos y proliferativos con este objetivo principal que dijimos de limitar la noxa. Y la inflamación en un principio va a ser un proceso, dijimos, beneficioso. ¿Por qué? Porque es controlado, es autorregulado, pero hay un punto en el que esta inflamación se puede volver exagerada y ella se vuelve patológica, porque puede producir lesiones, puede destruir los tejidos, que muchas veces son normales, son tejidos que están de espectadores y también sufren lesiones. Y vamos a ver las diferentes células a lo largo de la clase que van a ir participando y qué importancia tienen en la repercusión de este proceso inflamatorio. Antes de empezar bien con lo específico, vamos a ver las generalidades que caracterizan la inflamación aguda y la crónica. La inflamación aguda, vamos a ver que es rápida, es la típica que uno dice fácil viene, fácil se va. ¿Por qué? Porque aparece y termina dentro de minutos a horas. Y vamos a ver que tiene típicamente un infiltrado neutrofílico que aparece más que nada en las primeras 24 o 48 horas, que después puede ser sustituido por macrófagos principalmente, pero en este estadio temprano súper agudo va a haber un predominio de neutrófilos. ¿Qué me importa acá que se acuerden? Que cada vez que ustedes vean infiltrado neutrofílico o presencia de neutrófilos, tienen que saber que se está tratando de un proceso agudo. También la lesión tisular muchas veces es leve y es autolimitada. ¿Por qué? Porque es tranquila la lesión acá que sucede. Yo siempre doy el ejemplo de una astilla que uno se clava. Te sacas la astilla y ya está, el otro día ni te acordás que tenías una pequeña heridita. Pero los signos locales y sistémicos van a ser prominentes, que ya los vamos a ver en un ratito. En la inflamación crónica, en cambio, es más lenta, dura de días a años. Aparecen característicamente infiltrados de monocitos, macrófagos, linfocitos y fibroblastos. La lesión suele ser más grave y con una fibrosis progresiva. Y esto es otro punto a recordar siempre, de ahora para todas las materias que les quedan. La fibrosis va a aparecer en los procesos crónicos. ¿Por qué? Por este intento persistente de la reparación. Entonces, si yo veo que un tejido presenta fibrosis, automáticamente tengo que pensar crónico. Igual también vamos a tener neovascularización, que va a ser la formación de vasos nuevos que típicamente van a tener como objetivo intentar que no se entre en hipoxia y que puedan llegar todas las células que necesitemos. Y acá, a diferencia de la aguda, los signos locales y sistémicos van a ser sutiles. ¿Por qué? Porque es un cambio progresivo este proceso, entonces no es tan exacerbado como el agudo. Y ahora sí, más específicamente hablando de la inflamación aguda. Va a ser una reacción inmediata a la injuria que tiene un comienzo, como dijimos recién, abrupto, reconocible y de corta duración. Y para que se logre, vamos a producir cambios vasculares en el calibre y en la permeabilidad y acontecimientos celulares. ¿Para qué? Para que mediante estos cambios las células puedan llegar al foco de la lesión y actuar. Las diferentes noxas pueden ser por agentes biológicos, traumatismos, agentes físicos, químicos, necrosis tisular, reacciones inmunitarias e incluso también la presencia de cuerpos extraños. Y cuando hablábamos un poco también de los síntomas que aparecen, hablamos de la tétrada de Celso, en la que vamos a encontrar que en la herida, en la inflamación en realidad, hay presencia de rubor, calor, tumor y dolor. Que esto es característico de los cambios vasculares que decíamos recién. ¿Por qué? Porque al haber un aumento en la permeabilidad, hay mayor cantidad de circulación de sangre, por lo que aparece el rubor y el calor.
El tumor va a aparecer porque hay un aumento de la permeabilidad, por lo tanto hay salida de líquidos y eso hace una formación tumefacta y edematosa, no cancerígena, aclaremos. Y aparece también el dolor por la liberación de mediadores químicos, como son las prostaglandinas, que generan este dolor y que también tiene un componente importante en lo que es la inflamación. Y aparece además el signo de Virchow. El signo de Virchow nos dice que hay una impotencia funcional en los tejidos inflamados. Y esto nos va a ayudar a entender mucho algunas patologías. ¿Por qué? Porque si está inflamada, significa que el tejido no va a servir. Ya vamos a ir viendo por qué es tan importante acordarse de esto. A la inflamación nosotros la podemos dividir en 3 fases: de agresión, de reacción y de resolución o reparación. Pero para que sea más didáctico y se lo entienda mejor por esta clase, lo vamos a dividir en la regla de las 5 R's, que es decir, el reconocimiento del agente lesivo, respuesta vascular, reclutamiento de los leucocitos, retirada del agente y resolución o reparación. La primera de ellas, dijimos, es el reconocimiento del agente. Acá vamos a destacar la participación de los receptores de tipo TOL y del inflamasoma. Los receptores de tipo TOL son receptores o sensores microbianos, como quieren llamarles, que tienen la capacidad de detectar los microbios extracelulares y los ya digeridos. Cuando los reconocen, los microbios, estos receptores activan la transcripción de proteínas. En consecuencia aparece la liberación de mediadores de la inflamación, las citoquinas, proteínas también que inducen activación de linfocitos y de la respuesta inmunitaria. En cambio, el inflamasoma, que hace algo parecido en realidad, pero tiene más afinidad por reconocer productos de células muertas, o sea, restos celulares muertos, y también productos microbianos. Cuando se activen los inflamasomas, van a llevar a la activación de la enzima caspasa 1, esta caspasa 1 de las interleuquinas, y va a llamar al reclutamiento de los leucocitos para que estos vayan, fagociten y destruyan estas células muertas. Van a aparecer también cambios vasculares. Los principales van a ser del aumento del flujo, del aumento de la permeabilidad y del flujo y del drenaje linfático también. Con respecto al calibre y los flujos, vamos a ver que hay una respuesta bastante sencilla aquí. Hay una vasoconstricción inicial temporal que dura unos pocos segundos y después se produce una vasodilatación arteriolar que aumenta el flujo de sangre local, determina la congestión de los lechos capilares y hay una expansión vascular que va a hacer que se produzca, como dijimos recién, el color ruboroso, digamos que esté rojito, y el calor, que es típico de la inflamación aguda cuando uno se clava astillita, que al toque se pone rojo y se pone caliente. Y también va a haber presencia de un aumento de la permeabilidad. Este aumento de la permeabilidad va a llevar a que haya un desplazamiento del líquido que va circulando, digamos, un líquido rico en proteínas, hacia afuera, y eso va a hacer que se produzca la tumefacción. Esto va a hacer que, si salió líquido del vaso, quede una concentración aumentada relativa de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque es como decir que quedaron solo la parte celular concentrada. Esto va a hacer que haya una circulación más viscosa y más lenta, a lo que le vamos a llamar éstasis. Y la éstasis va a ser la que nos va a ayudar, ya vamos a ver cómo, con la acumulación de los leucocitos. Además, este aumento de la permeabilidad que va a producir la salida del líquido rico en proteínas va a suceder por diferentes mecanismos. Puede ser por contracción de las células endoteliales que generan hendiduras intercelulares en las vesículas postcapilares, es decir, 2 células se juntan entre ellas, por lo tanto dejan un huequito, una leve hendidura, que suele durar 15 a 30 minutos, no tanto, pero que esto aumenta mucho la permeabilidad vascular. También puede suceder que la lesión endotelial determine directamente una necrosis, un desprendimiento de las células que genere esta hendidura, o puede haber un aumento de la transitosis de las proteínas que hace también que la permeabilidad de las vénulas sea mayor, o directamente la extravasación desde los vasos neoformados, que ya vamos a ir viendo, pero cuando uno tiene un proceso de angiogénesis, los vasos nuevos son más permeables, son más vulnerables, no tienen las mismas características que un vaso ya normal. Y también va a haber un importante papel del flujo linfático. ¿Por qué? Porque hay un aumento del flujo linfático que va a contribuir a drenar el líquido del edema, los leucocitos, los restos celulares. Entonces, este sistema linfático va a ayudar a finalizar este proceso o a que siga produciéndose normalmente. Pero tenemos que tener en cuenta que
los linfáticos también pueden transportar el agente lesivo y ayudar a diseminarlo. Más que nada, cuando se trata de un proceso infeccioso, se puede transportar por vía linfática. Y bueno, vamos a ver que los ganglios pueden inflamarse por la hiperplasia de los folículos, porque hay una mayor intensidad del trabajo, y esto va a hacer que aumente su tamaño, y es lo que uno por ahí se puede palpar el ganglio y sabe que tiene un proceso inflamatorio porque el ganglio está inflamado. Conforme la sangre fluye desde los capilares a las vénulas, la velocidad de las diferentes células va a ser diferente, valga la redundancia ahí. ¿Por qué? Porque los eritrocitos son más chiquitos, entonces suelen ir mucho más rápido que los leucocitos, que son más grandes, pesados, gordos. Entonces el eritrocito, el glóbulo rojo, los va empujando los leucocitos y los va acercando a la columna axial central y tiene más, más oportunidades, más chances de interactuar con las células del endotelio. Sobre todo, se va a facilitar cuando aparezca la éstasis que dijimos recién. Cuando las células endoteliales son activadas por las citoquinas, van a expresar como un sombrerito que son las moléculas de adhesión. Entonces los leucocitos se unen y se separan con uniones muy débiles a las selectinas. Entonces se une, se suelta, se une, se suelta. Y esto va generando un efecto de rodamiento en el que se va acercando al endotelio y va disminuyendo la velocidad hasta que se acerca a las integrinas y ya hace la adhesión, que es una adhesión firme y se va a quedar ahí quietecito. Cuando se detiene, va a migrar a través de la pared vascular, deslizándose entre las hendiduras intercelulares, digamos, entre los espacios intercelulares. Y esto también van a ver que se le llama diapédesis. Y bueno, acá ya va a pasar del otro lado y se va a encontrar con factores quimiotácticos que pueden ser productos bacterianos de las citoquinas o del sistema de complemento, o incluso algunos que son productos del ácido araquidónico, que lo que van a hacer es un proceso de quimiotaxis, que es atraer a los leucocitos hacia el foco de la lesión. Que es como que yo diga, pongo un brownie recién hecho en la ventana, entonces viene mi hermano porque sintió olor a brownie. Más o menos así funciona todo este proceso quimiotáctico. Cuando nosotros queramos hacer ya la retirada del agente lesivo, vamos a ver qué podemos hacer. O directamente la fagocitosis de la partícula, que es por reconocimiento y unión de la partícula, el engullimiento y la destrucción directamente, o la formación de lo que se llaman trampas celulares. Estas trampas celulares se usan bastante menos, pero son redes fibrilares que el leucocito suelta hacia afuera como si fuese que le vomita encima a la noxa, y esta tiene una elevada concentración de sustancias antimicrobianas. Entonces, es como que al no poder digerirlo adentro suyo, libera esta trampa hacia afuera y lo destruye. Pero bueno, para esto el leucocito pierde su núcleo y se muere después. Es como que se sacrifica por el timo. Y este es el proceso que decíamos recién. Viene el leucocito, se acerca, empieza a rodar porque se va acercando a las selectinas, se suelta, se agarra, se suelta, se agarra, hasta que llega a las integrinas y se queda fija. Hace la diapédesis y por medio de las quimiosinas se acerca al foco de la lesión para fagocitar, en este caso, los microbios. Y después llegamos a un proceso de resolución o reparación. Vamos a ver que puede darse típicamente o generalmente en realidad de tres formas. O resolución directamente, en la que vemos cuando una lesión es limitada o dura poco, o era leve, más que nada, el tejido que estaba lesionado puede regenerarse y repararse totalmente. La inflamación crónica, cuando la gente no se pudo eliminar y evoluciona a la cronicidad, y la cicatrización, cuando la lesión sea extensa o en tejidos que no se puedan regenerar. Para la resolución, que dijimos que se da en lesiones escasas o nulas, se suelta una respuesta inflamatoria que se corta, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros recién dijimos que teníamos que mandar mediadores de la inflamación, aumentar la permeabilidad, liberar neutrófilos. Acá se corta todo eso. Hay una neutralización de esta respuesta. Entonces, hay degradación enzimática, reducción de los mediadores químicos, normalización de la permeabilidad, interrupción de la migración de los leucocitos, apoptosis muchas veces de los neutrófilos. Los leucocitos empiezan a producir mediadores que son inhibidores de la inflamación. Entonces se empieza a limitar toda esta respuesta también con estimulación de los tejidos necróticos, eliminación del tejido necrótico, estimulación de la angiogénesis y un aumento de los fibroblastos que va a buscar rellenar el defecto con colágeno como si fuese ponerle cemento a un bache.
Y esto nos permite a nosotros recuperar la estructura y la función del tejido. O sea que este es el mejor escenario posible tras una inflamación. Pero también puede suceder que la gente no se elimine, entonces esta cuestión, digamos, esta inflamación evoluciona crónica y acá puede hacer dos cosas. Evolucionar a una recuperación de la estructura cuando se logre eliminar la noxa, entonces ahí tendría una función normal, o bien puede evolucionar hacia una cicatrización cuando la lesión fue extensa. La cicatrización acá es, como dijimos recién, cuando la lesión es extensa o, digamos, el tejido no tiene la capacidad para repararse, entonces es sustituido por un tejido conjuntivo que va a cumplir la función de cicatrización y lleva a la fibrosis y pérdida o alteración de la función. Y además vamos a ver que hay lesiones que pueden estar inducidas por los leucocitos. ¿Por qué? Porque en su función normal el leucocito destruye. Entonces puede ser que como parte de la respuesta normal frente a las infecciones produzca lesiones a los tejidos que estaban ahí expectantes, dijimos, como que están mirando de testigos, o en el intento de eliminar los tejidos lesionados también, que la inflamación se prolongue y eso haga que la respuesta, digamos que la lesión sea más exagerada. O puede suceder que también la respuesta inflamatoria sea de tipo inadecuada. ¿Por qué? Porque es hacia los tejidos del huésped de tipo autoinmunitaria o es de forma exagerada, excesiva, muchas veces ante partículas que ni siquiera son tóxicas, como será en el caso de una alergia. En estos procesos inflamatorios hay patrones morfológicos que nos evidencian a nosotros esta inflamación, que los vamos a clasificar en seroso, hemorrágico, fibrinoso y purulento. La inflamación serosa o exudado seroso se va a caracterizar porque hay una extravasación de líquido que es acuoso, es dentro de todo pobre en proteínas y es un derivado o del plasma o de las secreciones celulares, que vamos a ver que típicamente aparece en algunas inflamaciones en realidad de la pleura, del peritoneo, del pericardio y también en las ampollas de las quemaduras o las infecciones víricas, que es típico uno por ahí cuando se quema o usa un zapato incómodo, que se hace la ampollita y si uno la toca es pachoncita, es blandita. ¿Por qué? Porque es un líquido súper acuoso y que si alguna vez lo tocaron van a ver que la descripción característica, es decir, es seroso, se lo siente seroso, como cera. En la hemorrágica ya vemos que en el foco inflamatorio hay predominio de glóbulos rojos, o sea que acá hubo extravasación de contenido sanguíneo, como por ejemplo en la meningococcemia. El éxodo fibrinoso se va a caracterizar porque es consecuencia de lesiones que son más graves, que producen un mayor aumento de la permeabilidad y por lo tanto pueden salir moléculas más grandes, como ser el fibrinógeno. Cuando el fibrinógeno sale, se transforma en fibrina y esta se va a disponer en forma de hebras rosadas que ustedes van a ver en la histología, que son muchas líneas rosas, rositas. Es lo más rosa de que aparece con la tinción de hematoxilina y eosina. Y es característico que aparezca en las cubiertas de cavidades, como ser la meninge, el pericardio, la pleura, y pueden ser después degradados o pueden también evolucionar a una organización y cicatrización. El purulento lo deben recontra conocer. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay una acumulación de exudado purulento, dícese pus, que está constituido por neutrófilos, células necróticas, líquido del edema, y es producido por algunos gérmenes, como por ejemplo el estafilococo, que van a ser formadores de pus. Entonces les llamamos piógenos. Y son estos exudados los que van a aparecer típicamente en las formas anatomopatológicas como el absceso, por ejemplo. Y así es como más o menos nosotros vemos el exudado seroso, el hemorrágico, el fibrinoso y el purulento. Esta sería la acumulación de una ampollita, que estamos viendo todo este contenido seroso acá acumulado. Este es el hemorrágico. Generalmente cuando ustedes en una histología vean presencia de algo rojo, suele ser sangre. Este es el fibrinoso, que les decía acá, todo esto acá que parece una mancha toda rosada es por el depósito de fibrina, que se puede ver claramente acá la línea en la que hay un parénquima normal y este que tiene fibrosis. Y este es el purulento, en el que vemos estas microvesículas formadas, acumuladas con pus adentro. Y entre las formas anatomopatológicas, que también son patrones morfológicos que evidencian esta inflamación, vamos a hablar del absceso, el flemón, el empiema, la fístula, la úlcera y la erosión. Y vamos a ver que tienen muchas características en común entre sí.
Empezando por el absceso. El absceso es una acumulación de pus o de exudado purulento en una cavidad neoformada, bien localizada, delimitada y que muchas veces tiene cápsula. El absceso, vamos a ver que se forma típicamente con estos gérmenes piógenos en una infección sobre un foco necrótico, generalmente. En este foco necrótico hay pérdida de la sustancia y ahí empieza a aparecer este exudado purulento, que por eso tenemos la cavidad neoformada con pus. En la formación de un flemón, vamos a ver que es parecido, es la colección difusa de este exudado purulento, o sea, no tiene límites precisos, no tiene cápsula, se da en las partes blandas y el tejido adiposo. El empiema ya es también una colección de exudado purulento, pero que es difusa y es en una cavidad preformada, como ser la pleura o como ser el peritoneo. Y muchas veces la evolución de este absceso va a ser hacia la formación de una fístula. ¿Por qué? Porque el contenido purulento es drenado y nos queda la pérdida de la sustancia, que va a formar la comunicación anormal entre dos órganos porque se reorganizan las células para formar como un túnel o un trayecto en realidad, que puede ser entre dos órganos, entre un órgano interno y una cavidad natural o entre un órgano y una superficie corporal, que nosotros lo vemos mucho, por ejemplo, en las fístulas perianales. La úlcera, por otro lado, un poquito más diferente, es un defecto o una solución de continuidad, digamos, se pierde la continuidad de la superficie, como una pequeña excavación, en las superficies epiteliales de revestimiento, que tienen también pérdida de sustancia y tienen daño de la membrana basal. Y esto es importante porque está causado también por un proceso necrótico que genera un desprendimiento de las células y produce esta pérdida de la sustancia. Y se parece a la erosión, solo que la erosión es una solución de continuidad que respeta la membrana basal, o sea que es como más leve. Y esta forma que vemos acá, ¿qué les parece que puede ser según las descripciones que hicimos? Se trata de una úlcera que tiene una pérdida acá de la continuidad, es decir, no sigue el epitelio, tiene una formación acá de células acumuladas, acá hay un poco de fibrosis porque ya está un poco evolucionada, y es importante que sepamos que esta úlcera nosotros la vamos a estudiar con una biopsia de tipo incisional para poder ver su borde y su fondo. Como características del absceso, vamos a ver que puede tener formas y tamaños variables, tiende a una consistencia dura, medio blanca, amarillenta, con focos necróticos centrales que, como dijimos, la pus va a tener presencia de neutrófilos, focos de dilatación vascular, proliferación fibroblástica y parenquimatosa, y con el tiempo quedan rodeados por una pared, o sea, se reorganizan las células y se sustituyen por tejido conectivo. Y así es como nosotros vemos un absceso. Acá esta es la cavidad que bien que les digo que estaba bien delimitado. ¿Por qué? Porque toda esta línea que podemos marcar es la que delimita nuestro absceso. Y todo esto violetita que vemos acá es la formación de esta pus, del exudado purulento. ¿Por qué? Porque también hay muchísimos polimorfonucleares. Cada vez que ustedes vean puntitos violetas, suelen ser los polimorfonucleares. Y acá además podemos ir viendo que aparecen todo el trayecto vascular está dilatado, congestivo, tortuoso. ¿Por qué? Porque hay un proceso de inflamación. Como características importantes de la úlcera, vamos a ver que en la macroscopía hay una lesión oval o circular, que vimos recién, que forma generalmente como un cráter y suele medir entre 0,5 y 4 centímetros. Tiene los bordes netos, regulares y puede o no tener necrosis según cuál sea su etiología. En la microscopía vamos a ver que si es aguda hay un éxodo seroso fibrinoide con el fondo limpio y puede tener eritrocitos. Y cuando se haga un poco más crónica, vamos a ver que ya la base y los bordes tienen proliferación de fibroblastos que llevan a la cicatrización, acumulación de linfocitos, muchas veces también con macrófagos y células plasmáticas, que es lo que nosotros justamente queremos estudiar cuando evaluemos los bordes y el fondo. Entonces, cuando ustedes tengan una muestra de úlcera, sepan que se llama de borde y de fondo y también evaluamos el tejido adyacente por comparación, digamos, del borde con el tejido que lo rodea. Y esta es nuevamente la úlcera que decíamos recién. Sobre los mediadores y reguladores químicos, cada uno tiene una función específica, tienen sus liberadores, y hay algunos más importantes que otros de mencionar, porque en general todos cumplen con la función de vasodilatación, de aumento de la permeabilidad. ¿Por qué? Porque buscan que las células de los leucocitos puedan llegar al foco.
Pero hay otros, como por ejemplo la serotonina, que es secretada por las plaquetas, que tiene como función la vasoconstricción, o sea que esta es más diferente. Y hay algunas como las citoquinas, que son liberadas por los macrófagos, que tienen un gran poder de acción inflamatoria por la activación endotelial, por la presencia después de cambios sistémicos como la fiebre, las alteraciones metabólicas, la hipotensión. Así que son algunas que destacamos por la función que tienen. Y los mediadores, que son derivados de las proteínas plasmáticas, mencionamos el complemento, que va a opsonizar partículas para que éstas sean atraídas y después fagocitadas, y contribuye a la inflamación porque logra un aumento de la permeabilidad y esta quimiotaxis. O el sistema de coagulación y las quininas, que activan. Las quininas activan la bradicinina, hay un aumento de la permeabilidad vascular, y la cascada de coagulación activa la trombina con formación de un coágulo estable y adhesión leucocitaria, que también va a contribuir a este proceso inflamatorio. Y acá, como dato de color, que me pareció importante que conozcan, ahora con la pandemia de COVID-19, lo que sucede a nivel lesión, a nivel anatomía patológica, es que hay una proliferación incontrolada de los linfocitos T. Esto va a hacer que haya una activación excesiva de los macrófagos y esto va a llevar a un aumento tremendo, digamos, de la producción de citoquinas, de interleuquinas, de interferones, de factor de necrosis tumoral. Entonces, ese va a ser el proceso por el cual se produce la lesión. Y ahora hablemos de inflamación crónica. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la aguda era rápida, fácil viene, fácil se va, y la crónica era más progresiva y era más leve también algunas de sus funciones que producía? Y vamos a ver que es de duración prolongada, puede durar semanas a años. La inflamación, lesión y cicatrización con la fibrosis ocurren de forma simultánea. Entonces, es importante de esto diferenciar que como estas tres acciones suceden de forma conjunta, si uno no finaliza con la noxa, sigue habiendo inflamación, y si sigue habiendo inflamación, sigue habiendo reparación, por lo tanto fibrosis. Entonces todos los procesos que nosotros veamos que tienen una característica fibrótica es porque la noxa está persistiendo. Las características de la inflamación crónica es que aparece con infiltración por células mononucleares, que eran los macrófagos, los linfocitos y las células plasmáticas. Hay presencia de destrucción tisular, que es inducida en gran medida por los productos de las células inflamatorias, y la reparación, que incluye la proliferación de nuevos vasos, que es la angiogénesis, y la fibrosis. Y para que diferenciemos, acá lo que estamos viendo es una inflamación crónica pulmonar, que tiene las características típicas de decir, acá por ejemplo estamos viendo las células inflamatorias crónicas, todas acá acumuladas, en la parte de esta redondita que tiene un asterisco en el centro. Vemos que en la parte de estas puntitas de flechas hay un epitelio que está siendo sustituido por un epitelio cúbico, digamos, en la parte de los alvéolos está siendo cambiada. Y acá estas liñitas rosas que vemos son la parte de la fibrosis. Hay tejido conjuntivo que aparece acá, todas estas líneas rosadas claritas aparecen por acá. Y lo diferenciamos claramente del agudo. ¿Por qué? Porque en el agudo vamos a ver que hay una inflamación súper exacerbada por muchos neutrófilos que están ocupando todo el espacio pulmonar, toda la parte de los alvéolos, y los vasos están súper recontra congestivos. Y acá sabemos que esto es un vaso congestivo y no una hemorragia. ¿Por qué? Porque están contenidos dentro del mismo trayecto. ¿Bien? Y esas son diferencias claves que uno ve entre una histología y la otra que nos permiten diferenciarla. La inflamación crónica se va a dar entonces típicamente cuando hay infecciones persistentes por microbios que resultan difíciles de erradicar, como ser el Mycobacterium tuberculosis o el Treponema pallidum. También en enfermedades inflamatorias con un mecanismo inmunitario, como las enfermedades por hipersensibilidad, porque hay una activación excesiva e inadecuada del sistema inmune. En la exposición prolongada a un agente que tenga potencial tóxico, como el silicio, como el colesterol, que uno está constantemente en exposición y eso genera que se inflamen los tejidos. Células importantes acá que están mediando la inflamación crónica van a ser principalmente los macrófagos. ¿Por qué? Porque los macrófagos funcionan como un filtro para las partículas y los microbios y las células senescentes. O sea que es el macrófago el que va diciendo, vos servís, vos no, esta se queda, esta se va. Y eliminan los microbios en las respuestas inmunes, tanto en la innata como en la adquirida. Y pueden ser proinflamatorios o antiinflamatorios según nosotros necesitemos en ese momento.
van a ingerir y eliminar los microbios de tejidos muertos, inician el proceso de reparación, secretan mediadores como las citoquinas, que eran recontra importantes para la inflamación, y muestran antígenos a los linfocitos T y responden a las señales que estos producen. O sea que son células presentadoras de antígenos también. Cumple muchas funciones el macrófago, es de mis células favoritas. Los linfocitos se van a movilizar ante cualquier estímulo que nosotros tengamos, ya sea específico o inespecífico, de la inflamación. Y la activación de estos linfocitos puede ser de los B o de los T. El B es el que produce las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, y los linfocitos T son los que hacen una activación de las células, digamos, para que sean citotóxicas, que son el linfocito TCD8 y el CD4, que es el helper. Y aparecen otras células como los eosinófilos, mastocitos y neutrófilos, que vamos a ver que nos ayudan muchas veces a caracterizar el tipo de inflamación en el que nos encontramos. Por ejemplo, los eosinófilos aparecen en infecciones parasitarias y en reacciones mediadas por inmunoglobulina E de las alergias. Los mastocitos aparecen en la inflamación aguda y la crónica y vamos a ver que participan en reacciones alérgicas con mucha liberación de histamina y metabolitos del ácido araquidónico. Los neutrófilos aparecen también en las inflamaciones crónicas si y solo si se trata de una infección crónica agudizada. ¿Qué quiere decir que algo sea crónico agudizado? Quiere decir que en el tiempo persistió, entonces se hizo crónico, pero que tiene una exacerbación o un pico que es agudo. O sea que es crónica, pero tiene un componente agudo y por eso aparecen los neutrófilos. Hay inflamaciones también que les llamamos granulomatosas porque llevan a la formación de un granuloma, que es un patrón definido de inflamación crónica caracterizado porque tiene agregados de macrófagos activados y linfocitos aislados. Acá también buscando la defensa, porque se acuerdan que cuando nosotros definimos inflamación dijimos que tiene como objetivo diluir, destruir, neutralizar o aislar la noxa. Esta es una noxa persistente que no puede ser eliminada, entonces se la encierra. Y bueno, puede suceder en estas respuestas persistentes, en las enfermedades inflamatorias de mecanismo inmunitario, como la enfermedad de Crohn, en la sarcoidosis, cuya etiología es desconocida, o por cuerpo extraño con suturas o con astillas que aparezcan. Granuloma lo vamos a ver en una clase un poquito más adelante, pero vayan sabiendo que el típico que encontramos es el de tuberculosis y tiene células, en realidad todo granuloma tiene unas células básicas que son los macrófagos activados, que se disponen en forma epitelioide, o sea, como si se pareciesen a las células epiteliales. Entonces decimos células epitelioides, pero son macrófagos activados, rodeados por un collarete o una corona de linfocitos. Muchas veces también aparecen fibroblastos o tejido conjuntivo. Células gigantes multinucleadas, que son la fusión de múltiples macrófagos activados. Y en el caso de que sea una causa infecciosa, aparece una zona central de necrosis. Y acá aprovecho para irles adelantando que cuando se trata de la necrosis gaseosa por tuberculosis, que es la que más vemos, va a aparecer una necrosis que tiene restos granulares amorfos, eosinófilos, pérdida total de los detalles y límites celulares. Entonces aparece como una sola manchita pintada. Y lo que buscamos acá, como dijimos, es aislar a nuestra noxa. Como no pudimos eliminarla, se la encierra con todas estas células. Esta inflamación, además, va a tener efectos sistémicos en el cuerpo. ¿Cómo ser la fiebre? La fiebre, que bueno, es lo que uno caracteriza como el aumento de la temperatura corporal, y se va a producir en respuesta a los pirógenos exógenos, que van a estimular la liberación de citoquinas por los leucocitos, como las interleuquinas y los factores de necrosis tumoral, que son nuestros pirógenos endógenos. Esto va a hacer que aumente las concentraciones de ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa lo que va a hacer es convertir el ácido araquidónico en prostaglandinas. Y a nivel hipotalámico, las prostaglandinas van a estimular la producción de neurotransmisores que van a restablecer el punto de ajuste de la temperatura. Es decir, si fuese un termostato, lo sube a 38 grados, 39, 40. Hay varias teorías de por qué sucede esto y la más aceptada es decir que el cuerpo busca neutralizar las proteínas del agente lesivo. Así como uno conoce de biología que las proteínas se desnaturalizan a 40 grados, esto intenta hacer el cuerpo, manda una temperatura más alta para destruir estas noxas. Además, vemos que hay un aumento de las concentraciones plasmáticas de las proteínas de fase aguda, como ser la proteína C reactiva, el fibrinógeno y la proteína amiloide sérica. Y muchas veces también encontramos leucocitosis,
que es el aumento de los glóbulos blancos, que aparecen de hasta 15.000 a 20.000 células por mililitro en la mayoría de las infecciones, y algunas mucho más groseras, hasta 100.000. Y esos son procesos extremos que nosotros les llamamos leucemioides, porque tiran a la leucemia. Cuando hablemos de este infiltrado de los leucocitos, vamos a ver que puede tener diferentes características que nos ayuda a orientarnos, como ser, si hay un infiltrado neutrofílico, va a ser de tipo bacteriano. Si es de linfocitosis, vírico, y eosinófilo, va a ser de asma y parasitosis, típicamente. Y otros efectos sistémicos de la inflamación van a ser el aumento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca. Va a aparecer también síntomas como sudoración, como somnolencia, anorexia, temblores, que es lo típico que uno se imagina con un cuadro gripal fuerte y tiene estas características. Y en las infecciones bacterianas graves se puede llevar a la septicemia o shock séptico, que va a suceder porque hay una gran cantidad de productos bacterianos. Entonces, lo que decíamos que se liberan factores de necrosis tumoral, interleuquinas, acá se liberan exageradamente. Entonces van a producir lo que se llama una coagulación intravascular diseminada, que es la formación de muchos pequeños trombos que lo que hacen no es formar una tromboembolia, sino que se acaban nuestros factores plaquetarios, entonces la persona no puede después coagular correctamente. Hay alteraciones metabólicas como acidosis y aparece el shock por hipotensión. Entonces esto puede llevar a la muerte de la persona. Y ahora vamos a hablar de algunas entidades clínicas que es frecuente que aparezcan, como por ejemplo la apendicitis aguda. La apendicitis aguda se da típicamente por la obstrucción de la luz del apéndice por un fecalito, que es una masa de materia fecal que impacta y se queda ahí, pero también puede ser por un cálculo, por un ovillo de Ascaris, que son parásitos, o por un tumor. Y esto va a generar que, como obstruye la luz, haya un aumento progresivo de la presión intraluminal. Esto compromete el flujo de salida venoso, genera éstasis y distensión del apéndice. Entonces, en la morfología del órgano vamos a ver que los vasos están congestionados, con infiltrado neutrofílico, porque es agudo, una serosa eritematosa, granular y mate, o sea, pierde el brillo que tiene. Nosotros separamos la apendicitis en 4 estadios que, yo se los voy a explicar en días para que sea didáctico, pero no es que realmente ocurra uno por día. Pero para que se puedan hacer una idea, sucede más o menos así. El primer día hay un estadio que se llama catarralo mucoso, en el que hay un infiltrado submucoso, hiperemia, edema y erosiones. O sea, leves pérdidas de solución de continuidad, con pérdida de la sustancia, con edema, con un aumento de la cantidad de sangre que hay en la componente arterial. Después evoluciona a un periodo fibrinoso, en el que ya empieza a aparecer dolor. Pero acá hay ya presencia de isquemia. ¿Por qué? Porque hubo una alteración vascular, no llega bien la sangre. Esto hace que se genere una situación de comienzo de necrosis que favorece el ambiente para la proliferación bacteriana. Las que eran erosiones acá evolucionan a úlceras con un infiltrado en la submucosa y en la muscular, y aparece, como hay un gran aumento de la permeabilidad, un exudado de tipo fibrinoso. Y acá el paciente ya siente dolor, pero muchas veces no consulta por ese dolor, sino que, se toma un digestivo o algo, un analgésico que crea que va a ayudar a que se le pase el dolor. Pero ya en un tercer estadio es insoportable el dolor y aparece un exudado purulento. ¿Por qué? Porque hay una sobreinfección bacteriana, van a ser piógenas, producen pus, se acumula, y sobre esta ulceración, que era la pérdida de la sustancia que aparecía, se forma un absceso con esta acumulación de pus. Y en la macroscopía ya vamos a ver que el apéndice está rígido y distendido. Y va a evolucionar finalmente a un estadio gangrenoso, en el que acá la necrosis es tal que llega a perforar la serosa. Cuando perfora la serosa hay caída del líquido, que no es estéril, lógicamente, hacia la cavidad abdominal, y toca el peritoneo, y el peritoneo se inflama, produciendo la peritonitis, que es un cuadro de urgencia. Es muy grave porque puede llevar un shock séptico. Entonces, estadios: catarral, fibrinoso, purulento y gangrenoso. El tratamiento quirúrgico de la apendicitis, de hecho es tratamiento quirúrgico, es lo que nosotros vamos a ver en anatomía patológica como una biopsia de órgano total. Y vamos a hacer un procesamiento en el cuello, en el cuerpo y en la cola para poder estudiar el órgano. Esto acá es importante para la parte de informes. ¿Por qué? Porque si recibimos un apéndice, tenemos varios motivos para justificar que fue una biopsia de órgano total. Y uno de ellos va a ser que es el tratamiento quirúrgico por elección para una apendicitis.
Otra entidad importante es la colecistitis aguda, en la que vamos a encontrar un proceso inflamatorio de la vesícula biliar agudo, que puede ser por una inflamación mecánica. ¿Por qué? Porque un cálculo, una litiasis impacta o se empieza a obstruir la luz, genera un aumento de la presión, éstasis, disminuye el retorno venoso, aparecen las venas congestivas, edema, respuesta inflamatoria, o puede suceder también una inflamación química por degradación de los solutos de la bilis, o una inflamación bacteriana directamente, pero la que más encontramos es la que es por litiasis. En inflamación aguda vemos que hay mucha presencia de polimorfonucleares, son los neutrófilos, edema, congestión, se dificulta la circulación sanguínea, por lo tanto se entra en isquemia, necrosis progresiva, pueden haber una sobreinfección bacteriana, como decíamos recién, y la vesícula va a aparecer tumefacta, edematosa, hiperémica, hemorrágica, y con una mucosa hemorrágica y o necrótica. Y en la luz vamos a encontrar generalmente el causante de esta inflamación, como ser los cálculos, la bilis turbia, la pus, la hemorragia. Y cuando hablamos de colecistitis crónica, que la vemos más frecuentemente, vamos a ver que es un proceso que directamente tiende a la cronicidad generalmente. También puede suceder por sucesivos eventos agudos que lleven a la cronicidad, pero generalmente es un solo proceso que se vuelve crónico simplemente. En la macroscopía vamos a ver que la vesícula suele estar aumentada de tamaño, serosa mate, al corte con la pared engrosada por una fibrosis intensa, dura por lo tanto y puede estar atrófica. La mucosa generalmente va a estar aplanada por atrofia, otras veces va a haber también hiperplasia. En la luz vamos a encontrar los cálculos que produjeron esta colecistitis crónica y en la microscopía vamos a ver que hay linfocitos, macrófago, atrofia o hiperplasia de la mucosa, muscular con fibrosis y que la mucosa puede invaginarse también. Vamos a encontrar diferentes patrones de colecistitis crónica. Estas ya no son etapas ni estadios, son patrones que pueden aparecer. Uno de ellos es la hidropesía vesicular, en la que vamos a encontrar que está la vesícula atrófica y que tiene secreciones transparentes. La vesícula en porcelana, en la que hay un gran proceso de fibrosis y de calcificación sobre la parte necrótica, y entonces se vuelve una superficie blanca, como si fuese una tacita de porcelana y súper lisa. Y la vesícula esclerotrófica o santogranulomatosa, que es la que más frecuentemente vemos y es importante porque es una que tiene tendencia a generar cáncer por displasia. Acá aparece la vesícula pequeña con la luz estrecha y una pared muy fibrosa, que vamos a ver que llega a ser una pared de 7-8 milímetros, es mucho, muy engrosada, muy dura, y que va creciendo hacia adentro, amoldándose sobre los cálculos y produciendo también necrosis y hemorragia. El tratamiento también es quirúrgico, con biopsia de órgano total, o sea, se saca toda la vesícula. Si ustedes tienen turno en el hospital público o van a un privado, generalmente la hacen por la laparoscopía, pero si ustedes van de urgencia a la guardia, no, se las van a sacar a ciegas, digamos, a cielo abierto, se abre, se saca y se cierra. Y el procesamiento histológico acá es en 4 cortes, 1 en cuello, 2 en cuerpo y 2 en el fondo, porque es donde hay mayor tendencia a generar las displasias que dijimos que podrían llevar a un cáncer. Con respecto a la bronquitis crónica y EPOC, acá lo que podemos decir es bastante más tranqui. Hay presencia de hiperemia y edema, hay aumento del tamaño de las glándulas secretoras de moco, hay metaplasia de las células caliciformes en los bronquios, hay tapones de moco por hiperproducción mucosa y hay inflamación con infiltrados mononucleares y neutrófilos cuando se reactiven y la fibrosis, porque tengan en cuenta que estos procesos inflamatorios suelen ser crónicos en el tiempo y suelen tener periodos que los exacerban, ya sean por los cambios de clima, porque están en algún lugar que hay mucho humo, contaminación. La neumonía, les voy a dar una clasificación diferente a las que están en el apunte de Anónimo. Acá lo que sucede son 4 etapas diferentes. Primero que nada hay una congestión, que va a ser cuando está en su apogeo la proliferación bacteriana y dura más o menos 24 horas. Entonces hay muchas bacterias proliferando y todavía no hay tantos neutrófilos. Entonces encontramos congestión, líquido intraalveolar, pocos neutrófilos, muchísimas bacterias. Y vamos a ver que en la microscopía el lóbulo se encuentra denso, suculento, rojo y subcrepitante. Después evoluciona a lo que se llama hepatización roja. Hepatización como el hígado, ¿por qué? Porque se empieza a aparecer al hígado, el parénquima, porque tiene un gran aumento de los neutrófilos y precipitación de fibrina, y toma una coloración roja de aspecto firme y, como dijimos, una consistencia análoga a la del hígado. Va a evolucionar después a hepatización gris.
Acá ya hay una acumulación de fibrina, que es medio blanquecina, grisácea, y desintegración de los glóbulos rojos y blancos. Por lo tanto, pierde la característica que lo hacía rojo recién. El exudado va a ser, en una etapa final se va a empezar a ir, y en la macroscopía vamos a ver que es un tejido gris parduzco, seco, y que puede producir empiema. Y finalmente se entra en un estadio de resolución, en el que, en algunos de los casos, digamos el mejor caso posible, el parénquima se recupera totalmente. ¿Por qué? Porque el exudado de los espacios alveolares se empieza a digerir enzimáticamente por los lisosomas y quedan los detritus que después van a ser reabsorbidos y fagocitados, o muchas veces expectorados. Pero es muy frecuente que no haya tanta recuperación total, sino que las células se reorganicen y den lugar a un engrosamiento fibroso o adherencias permanentes en el pulmón. Otra patología importante es la hepatitis. Acá, como hepatitis, lo que podemos conocer es que hay diferentes noxas, principalmente los virus de la hepatitis. Virus de la hepatitis A, B, C, D, E. Entre ellos, el que más tiende a la cronicidad es el virus de la hepatitis C. Por lo tanto, vamos a ver muchos casos de hepatitis crónica, que a veces llega a la cirrosis por esta hepatitis. También afectan el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus, el herpes simple, fiebre amarilla, reacciones autoinmunes y lesiones por fármacos o toxinas como ser el alcohol, que es lo que uno también típicamente piensa cuando se presenta ya una cirrosis. En la morfología hepática vamos a ver que si es leve no hay grandes cambios, pero ya si hay necrosis masiva va a haber una atrofia que lleve a la disminución del tamaño del peso, el color va a ser más rojo intenso y la cápsula se va a arrugar. ¿Por qué? Porque ya quedó la piel grande, digamos, por así decirlo, en una persona chiquitita, queda colgando, queda arrugada la cápsula. Si sobrevive a este proceso hepático, los hepatocitos sanos van a producir una regeneración. Y en la microscopía vamos a encontrar infiltrados mononucleares, restos fagocitados de las células de Kupffer, que son los macrófagos en el hígado, células que están edematizadas, inflamación crónica, fibrosis y formación de tabiques fibrosos, que ya vamos a ver que es una característica clásica cuando aparezca la cirrosis, que va a ser un proceso final o un estadio final de estas hepatitis. En la gastritis vamos a ver que cuando es leve, la lámina propia o corion aparece con un edema moderado con ligera congestión. Cuando es crónica ya encontramos muchos linfocitos o células plasmáticas y puede haber una inflamación que se activa más que nada cuando nos encontremos con una infección como ser del Helicobacter pylori, que va a producir estas exacerbaciones. Recuerden que inflamación activa es lo mismo que agudizada. Cuando el daño sea grave, vamos a encontrar erosiones, infiltrado de neutrófilos en la mucosa, hemorragia y exudados fibrinos purulentos. Todo va a ser también dependiendo de la etiología. Y va a aparecer muchas veces la conocida úlcera péptica, que recuerden que dijimos que era una solución de continuidad que está muy asociada a la gastritis por el Helicobacter pylori por consumo de AINES. Puede aparecer en cualquier parte del tubo digestivo, pero es muy frecuente que aparezca en el duodeno y menos frecuentemente también, pero en el antro. El 80% de las úlceras pépticas son solitarias, es decir, hay una sola, no es que haya muchas. Tienen forma en sacabocado, están bien delimitadas, redondas u ovaladas. El borde se presenta al mismo nivel que la mucosa, es decir, no es sobreelevado. Presentan hemorragias o depósitos de fibrina y suelen tener la base limpia y lisa. En la enfermedad celíaca, lo que nosotros encontramos es que es un trastorno de mala absorción del mecanismo inmunitario que se activa por la ingesta de gluten en personas que están genéticamente predispuestas. Cuando ingieren gluten, normalmente se libera gliadina, pero ¿qué pasa acá? Es detectada por las células presentadoras de antígenos, como un macrófago, que se lo lleva al linfocito TCD4, el linfocito TCD4 libera citoquinas, produce la inflamación y esto genera un daño en la mucosa y déficit de absorción. Y acá, por ejemplo, cabe aclarar el síndrome de Virchow. Si nosotros tenemos el intestino inflamado, bueno, es un intestino que no puede absorber, entonces va a tener esta mala absorción. En la morfología vamos a encontrar linfocitosis, hiperplasia de las criptas, atrofia de las vellosidades y aumento de los mastocitos, células plasmáticas y eosinófilos muchas veces. Otras enfermedades inflamatorias que conocemos son las de tipo idiopáticas, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que son bastante parecidas entre ellas, pero tienen características diferentes que las van a diferenciar. Por ejemplo, en la enfermedad de Crohn se da en el hígado y en el colon. En cambio, la colitis ulcerosa solo en el colon. La enfermedad de Crohn
muestra lesiones parcheadas, es decir, en saltitos, un poco por aquí, un poco por allá, más allá. En cambio, la colitis ulcerosa es difusa. Comienza en un punto y empieza a ascender hasta que deja de darse. En la enfermedad de Crohn vemos que la pared intestinal está gruesa, en la de ulcerosa está delgada. En la enfermedad de Crohn hay algunos pseudopólipos o pólipos, en cambio en la colitis hay muchos pseudopólipos. En la enfermedad de Crohn las úlceras son profundas, en la colitis ulcerosa son superficiales. En la de Crohn podemos encontrar reacción linfoide, fibrosis, serositis, granulomas, fístulas, y en la colitis ulcerosa tiene más características de poder evolucionar con un potencial maligno. Y ahora vamos a hablar de reparación. Vamos a hacer cortito si no se les haga tan pesado. La reparación va a ser un proceso que se puede dar o por regeneración o por formación de cicatriz. Es un aspecto clave para la supervivencia del organismo en la capacidad que tiene de reparar estas lesiones. La regeneración va a ser en aquellos tejidos que pueden sustituir las células dañadas y recuperan su estado normal. Entonces tienen estructura y tienen función. En cambio, la formación de cicatriz es cuando los tejidos lesionados no pueden regenerarse, ya sea porque fue una lesión grave o porque el tejido no tiene la característica de la regeneración y forma la cicatriz. Entonces tiene una recuperación de la estructura, que es como rellenarlo todo con cemento, pero no tiene recuperación de la función. Y acá vamos a hablar un poquito de los diferentes tipos de tejidos que podemos tener, que son según las capacidades proliferativas que tienen. Vamos a hablar de un tejido lábil, que es aquel que constantemente se está dividiendo y proliferando, como por ejemplo la piel. Si ustedes ahora se rascan un poquito así el brazo, van a ver que caen células, pero al toque vuelven a aparecer. También están los tejidos estables, en que las células están en reposo, en estado normal, pero con una replicación mínima, y cuando sufren una lesión o una agresión, tienen una gran capacidad de proliferar y regenerar. Estos son la mayoría de los órganos del parénquima, digamos, pero destacamos el hígado porque el hígado puede regenerarse hasta en un 60%, o sea que es el que se lleva el premio acá como el que mejor soporta. Los tejidos permanentes ya van a ser aquellos que se consideran diferenciados de forma terminal, por lo tanto no pueden proliferar en la vida postnatal, como por ejemplo las neuronas o la mayoría de los miocardiocitos también. Eso es lo que hace que las lesiones cardíacas y encefálicas sean irreversibles. Y también vamos a hablar un poquito de lo que son las células madres. ¿Por qué? Porque las células madres embrionarias son las más indiferenciadas, son las que están en la parte, digamos, de todos los blastocitos, de la diferenciación celular, que son pluripotenciales. Entonces los tejidos adultos, sobre todo la médula, tienen células madre adultas que pueden generar múltiples estirpes celulares. ¿Por qué? Por la replicación asimétrica y por el hecho de que están muy indiferenciadas. En el caso de las embrionarias, y las adultas ya están menos diferenciadas, pero lo mismo, tienen cierta capacidad de ser asimétricas con respecto madre a hija. ¿Por qué? Porque la madre es de un tipo y las células hijas ya van a ser diferentes, cada vez más pareciéndose al tejido al que necesitan parecerse. Y la regeneración, entonces vamos a decir que si es un tejido lábil, se regenera rápidamente por proliferación y diferenciación. Los estables es limitado y el permanente no se regenera, son irreversibles. Y acá hay un factor importante en el que aparecen los factores del crecimiento, que cada uno tiene funciones. Por ejemplo, el factor de crecimiento epidérmico es mitógeno para los queratinocitos, los fibroblastos. El transformador del crecimiento va a estimular la proliferación de los hepatocitos, de las células epiteliales. El de los hepatocitos, directamente de los hepatocitos. El factor de crecimiento endotelial vascular, que es de los más importantes, estimula la proliferación de células endoteliales, aumentando la permeabilidad. El factor de crecimiento derivado de las plaquetas es quimiotáctico. Los factores de crecimiento fibroblásticos también son quimiotácticos, mitógenos. El transformador de crecimiento beta es quimiotáctico para leucocitos y fibroblastos. Y el factor de crecimiento también de los queratinocitos va a aparecer estimulando la migración, proliferación y diferenciación de los queratinocitos. Y acá también aparece en cierto papel el factor que es de necrosis tumoral, que estimula en algunos casos los crecimientos. Y juega un papel importante también la matriz extracelular. ¿Por qué? Porque de entre todas las funciones que cumplen, que las aprendemos para el ingreso, sabemos que también va a regular la proliferación, el desplazamiento, la diferenciación de células que están dentro de la matriz, dándoles un soporte o un sustrato
para que hagan la adhesión, migración, proliferación y sirve como reservorio para los factores del crecimiento que dijimos recién. Y ahora vamos al último tema, que va a ser la cicatrización. En la cicatrización vamos a ver que hay sustitución de las células que no pudieron ser regeneradas por tejido conjuntivo. Y esto lo va a hacer por diferentes pasos que lo podemos ir viendo con los dibujitos, así se entienda bien. En la forma normal, digamos, cuando sufre una lesión, van a aparecer diferentes procesos como la formación de vasos nuevos, que es la angiogénesis, la migración y proliferación de fibroblastos, de depósito de tejido conjuntivo, con leucocitos, que le da una característica que se llama el tejido de granulación, que ya lo vamos a ver bien, que acá aparece, con la consecuente formación de una cicatriz. Después, con maduración, reorganización del tejido fibroso, se remodela y queda una forma estable de esta cicatrización. La reparación se inicia a las 24 horas de que se produce la lesión generalmente. A los 3 a 5 días ya aparece este tejido de granulación y después se sigue con toda la proliferación de fibroblastos y la cicatrización puede llevar unos cuantos meses. El tejido de granulación va a estar compuesto por matriz extracelular, por fibroblastos en proliferación, por colágeno, depósito de conjuntivo laxo, angiogénesis y leucocitos. O sea que todo esto tenemos en lo que yo sé que es como el cemento que vamos a poder para que reponga una estructura. Recuperamos la estructura, pero no la función. Y para el proceso de angiogénesis que es necesario, también vamos viendo con los dibujitos, vamos a ver que primero que nada hay una respuesta como una respuesta vasodilatadora en reacción al monóxido de nitrógeno con aumento de la permeabilidad porque también hay liberación del factor de crecimiento endotelial. Entonces los pericitos, que son estos grises, se separan y pueden migrar las células endoteliales hacia la zona de lesión, empiezan a proliferar, a remodelarse dando esta forma de tubo capilar y hacer un reclutamiento de nuevo de los pericitos para que vuelvan y los cubren y los protejan. Y después se hace la supresión de los factores de proliferación para que deje de crecer y nos queda formado nuestro tallo vascular nuevo o angiogénesis. Los factores que influyan en la reparación tisular van a ser los locales y los sistémicos. Los locales van a ser por infección, cuerpo extraño, radiación, denervación, movilización precoz de la herida y también va a tener que ver el tamaño y la localización y tipo de herida. ¿Por qué? Porque imagínense que no es lo mismo una herida cerca de la arteria femoral, por ejemplo, que va a estar con mucha pérdida de sangre, que además tiene un cuerpo extraño, o una persona que se forma las costritas y se saca las costritas, a un pinchacito en la palma de la mano, que bueno, uno se lo cubre, hace presión y ya deja de sangrar. Igual que con los estados sistémicos de la persona, va a influir mucho su nutrición, su estado metabólico, circulatorio y hormonal. Las secuelas y complicaciones que puede dejar la cicatrización es que haya una formación insuficiente que puede llevar a su rotura y que formen úlceras. La formación en exceso, cuando se forma en exceso, puede ser porque genera después cicatrices hipertróficas sobreelevadas, o los queloides, que es aquellos que superan el margen de la herida. Dícese, yo tenía un lastimado de 2 centímetros y mi cicatriz mide 4. O una contracción de la herida exagerada que genere deformidades en la herida y los tejidos circundantes. Queda como un pocito. En los queloides hay una acumulación excesiva de colágeno y la cicatriz se vuelve protuyente, rosada, compacta, dura, por tanta fibrosis. Y en la granulación exuberante, la formación excesiva del tejido de granulación va a hacer que protuya por encima de la piel y eso bloquea la repitelización. ¿Por qué? Porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo tiempo. Y por último vamos a clasificar la curación en primera intención y segunda intención. La curación de primera intención es aquella que se da en heridas pequeñas, limpias y que tenga poca pérdida de células, digamos, no hay tanta necrosis. Los bordes están cercanos, ya sea porque la herida fue pequeña o porque se la acercó con las suturas. Por lo tanto, no se necesita formar mucho tejido de granulación para rellenar el defecto. Y no va a dejar cicatriz, no va a haber contracción de la herida y suele durar 7 a 10 días este proceso que se da por regeneración. Muchas veces puede llegar a durar cerca de un mes cuando tenga que haber un proceso más extenso de la fibrosis, pero en general dura 10 días hasta 2 semanas.
En el de segunda intención, las heridas son amplias porque hubo una extensa pérdida de células, o sea que hubo mucha necrosis, hay ulceraciones, abscesos, los bordes se encuentran muy separados, entonces no puede regenerarse simplemente, sino que tiene que haber una abundante secreción del tejido de granulación que deja cicatriz y que va a producir una contracción de la herida. Este sí puede durar varios meses en todo lo que es la formación de la cicatrización. Y esta curación va a ser por regeneración y por cicatrización. Entonces, es decir, si yo me clavo una astillita, listo, al ratito ya está bien, se regeneró el tejido en una semana. Si yo me caí de la moto, tengo un súper lastimado, se me abre, pierdo mucha sustancia, bueno, ya va a durar bastante más la cicatrización. Y estas van a ser las diferencias, como decíamos recién, en la herida leve, pequeña, de bordes cercanos, cómo se va sustituyendo el tejido, se regenera y queda una una regeneración muy completa. En cambio, lo que tiene una separación mayor, los bordes más separados, hay una mayor pérdida de la sustancia, con todo el proceso de angiogénesis, de tejido de granulación, cicatrización, después nos queda un leve defecto que es por la contracción de la herida, pero acá recordemos que se recupera la estructura y no la función. Y ahora sí, último tema, les prometo, la fibrosis. La fibrosis la vamos a definir como un depósito excesivo de colágeno en los tejidos cuando hay un estímulo persistente. Como decíamos recién en la inflamación crónica, la noxa actúa al mismo tiempo que la inflamación crónica y que la reparación. Y esto lleva a una fibrosis que va a conllevar la disfunción del órgano y que si la fibrosis es extensa, a la insuficiencia. ¿Por qué? Porque si yo tengo un 40% de, por ejemplo, un corazón infartado que se cicatrizó, es un 40% que no funciona. Por lo tanto, puede llevar a una insuficiencia. En la fibrosis vamos a encontrar proliferación de fibroblastos, de células endoteliales, de células fibrogénicas, aumento de la síntesis de colágeno y disminución de su producción, disminución de su degradación. Lo que nos lleva a hablar de la última patología que vamos a ver hoy, que es la cirrosis. La cirrosis puede tener diferentes causas. Está muy estigmatizada con la cirrosis alcohólica, pero también puede ser por hepatitis, dijimos que típicamente la hepatitis C, o una esteatohepatitis no alcohólica, un hígado graso. Va a ser consecuencia de una reparación mantenida, persistente del tejido hepático por consecuencia de lesiones necroinflamatorias de tipo crónico. Vamos a ver que hay muerte de los hepatocitos, depósitos de matriz extracelular, reorganización vascular, depósito de colágeno que forman los tractos fibróticos que habíamos mencionado recién, alteración de la estructura vascular con nuevos canales vasculares, alteración de la interfase y espacios porta que va a formar la ictericia y proliferación de las células hepáticas estrelladas. Esto va a hacer en conjunto que el hígado cirrótico tome características muy particulares en su morfología, que son las que más me interesa que recuerden, que es el hecho de que haya tabiques fibrosos en puentes, porque une los espacios porta entre sí con las venas hepáticas terminales, y son trayectos súper fibrosos que van a delimitar la formación de estos nódulos de regeneración. ¿Por qué? Porque estos nódulos esféricos, que son anómalos, tienen hepatocitos regenerados, así como hepatocitos necróticos todavía, pero empiezan a regenerar los que sobreviven, regeneran y se ven limitados porque están rodeados por estos tabiques fibrosos. Y esto hace que se altere la arquitectura de todo o casi todo el hígado, porque otra característica que tiene la cirrosis es que es una enfermedad difusa bastante progresiva, digamos, que toma gran parte del hígado. Y para estudiarlo, nosotros lo hacemos con una punción biopsia, que es una punción percutánea, se extraen cilindros y nosotros podemos estudiar la arquitectura o la estructura que tiene el hígado y con eso, junto con la clínica, establecemos el diagnóstico. Esto es todo sobre inflamación y fibrosis. Muchas gracias por la atención. Si tienen cualquier tipo de dudas, me van mandando y si no, nos vemos también en clase de consulta.